El día de hoy quiero compartir con ustedes la palabra en Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, vamos a tener el pasaje bíblico, versículos 13 y 14. Amén. Saludo a todos nuestros hermanos que van a ver esta grabación diferida, algunos que se puedan conectar también en la transmisión de la palabra a través de Facebook. Isaías capítulo 52, en esta oportunidad voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice: miren, mi siervo prosperará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Usted sabe de quién se está refiriendo. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Está refiriéndose el profeta al momento en que Jesús fue torturado allí y su rostro fue desfigurado. Pero nos quedamos con el verso 13 y la primera parte del 14. Vuelvo a repetirlo y dice: miren, mi siervo prosperará. Este siervo sufriente prosperará. Será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él. Amén. Estamos justamente, hermanos, celebrando, conmemorando el nacimiento sobrenatural de nuestro Señor y Salvador. Jesús no nació el 25 de diciembre. Es una fecha, cierto, que se estipuló allí aproximadamente en los años 200, 300, por allí, a través de Constantino. Deja esta fecha. Sin embargo, hermanos, lo que conmemoramos es el hecho que nuestro Señor y Salvador vino a dar su vida por nosotros. Y como lo dice la Escritura, Él nació en un pesebre. Nació en humildad, en humillación. Y fue, como dice aquí el profeta Isaías, que profetizó 700 años antes del nacimiento de Cristo. Ya el profeta, tal vez cuando escribe, ni siquiera lograba él entender el alcance de sus palabras. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento registraron eventos y además registraron características del Mesías prometido que ni siquiera ellos lograban percibir o entender, porque la revelación estaba allí en ese tiempo de manera progresiva. Hoy tenemos la revelación total, completa y definitiva en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través del Evangelio. Y estas palabras del profeta Isaías, como dije, que ejerció su ministerio alrededor de 700 años antes del nacimiento del Mesías, nos presenta una imagen poderosa del siervo sufriente de Dios, que es Jesucristo. Si usted en su casa puede seguir leyendo el capítulo 52, luego el 53, se va a dar cuenta el hilo conductor de las palabras del profeta Isaías, que habla precisamente del ministerio que ejecutaría este gran Mesías. Para muchos de los israelitas en el tiempo de Jesús, del primer siglo, para muchos de los israelitas el concepto del Mesías era un rey que establecería un reinado terrenal, pero se equivocaron, porque el reino de este Mesías era un reino glorioso, celestial, compuesto por hombres y mujeres tan imperfectos como nosotros, que el Señor un día llamaría a su reino para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo y para ser parte de la familia del Señor. Por eso que nosotros, amados hermanos, como cristianos, como discípulos del Señor, siempre debemos tener la conciencia de que Navidad es Jesús. Navidad es Jesús.
Por supuesto que expresamos nuestro amor trayendo regalos, porque es una cierta figura de lo que los magos de Oriente hicieron con el Señor, que entre paréntesis ni siquiera debieran estar en el pesebre porque no llegaron allí en el nacimiento. Jesús tenía aproximadamente unos 3 años cuando llegaron los magos, pero se entiende, ¿cierto?, el concepto. Todo eso es hermoso, los adornos, la celebración, la fiesta, pero lo más glorioso, hermanos, nunca olvidarnos que Jesús se hizo hombre por amor a nosotros. No sé si usted sabe, pero últimamente en las noticias apareció allí que hay algunas organizaciones que apelan a los derechos humanos para cambiar el nombre a esta fiesta, la fiesta de Navidad, por solamente fiestas. No recuerdo el nombre exacto, pero que no se mencione Navidad, pues la Navidad es Jesús. Por respeto a las otras creencias, dice la gente. Pero ¿cómo van a celebrar algo si lo que celebramos es la venida, el nacimiento de nuestro Redentor? Y el profeta entonces aquí nos presenta una imagen poderosa de este Señor, siervo sufriente, que a pesar del sufrimiento, que a pesar del dolor, la aflicción que Él le tocó vivir, si usted me acompaña, quiero hacer un paneo, como se dice, del capítulo 53, de qué manera el profeta Isaías describe a este Salvador, de qué manera lo relata. Isaías 53, estoy en la NBI. El capítulo 53, verso 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Eso es lo que Jesús vino entonces a hacer aquí en la tierra. Se despojó de su gloria, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Siendo en forma de hombre, no estimó el ser igual a hombre como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Un término teológico allí es kenosis, el vaciamiento. Él, siendo Dios, no echó mano de su naturaleza divina para morir y para sufrir. Jesús no echó mano de su poder, ni siquiera para hacer milagros. De su naturaleza me refiero. Sino que lo hizo en el poder del Espíritu Santo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él no hizo trampa. No, Él lo hizo porque estaba revestido del poder del Espíritu Santo. Recuerde usted, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma sobre él, y fue lleno del Espíritu Santo. Y Él no echó mano de su naturaleza, vino, sufrió, y en su humillación entonces lo ve el profeta Isaías. El libro del profeta Isaías es un libro lleno de profecías que se han cumplido a lo largo de la historia, hermanos. Y los versículos, vuelvo al capítulo 52, verso 13 al 15, es una de esas profecías que nos habla de un siervo que sufrió, que se humilló, que fue humillado, que fue latigado, que fue lastimado. Como lo dice también el capítulo 53. Pero que traería esperanza en su humillación. En la humillación Jesús traería esperanza. Ahora, ¿alguna vez nosotros nos hemos sentido, o alguna vez usted se ha sentido incomprendido? ¿Se ha sentido alguna vez incomprendido, menospreciado por alguien? ¿Sí? ¿Cómo se siente? No se siente grato, ¿cierto?
¿Han experimentado un momento en el que, a pesar de las dificultades, sintieron una profunda paz interior? Bueno, eso es gracias al sacrificio, a la venida del Señor. Quiero compartir con ustedes 3 lecciones acerca de esta manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El primer beneficio, la primera lección, es que Jesús fue exaltado a pesar del sufrimiento. Jesús fue exaltado a pesar del sufrimiento. El versículo 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Jesús vino a nacer en un pesebre maloliente. Qué lindo se ve allí, ¿cierto? Todo lo que nuestra hermana hizo, todos los pesebres que nosotros vemos, que son tan hermosos, son tan... uno quisiera hacerse pequeñito y como meterse allí a la casita. Se ve muy hermoso, pero en realidad el pesebre era el lugar más maloliente, desagradable, donde Jesús vino a nacer. Y no era de madera, generalmente los pesebres eran de piedra labrada, donde comían los animales allí. Era como el comedero de los animales. Allí Jesús nació. Este Jesús que nació pobre, humilde, experimentó la exaltación a pesar del sufrimiento. A pesar de las humillaciones y sufrimientos que el siervo, que Jesucristo, experimentaría, Dios lo exaltaría. Esto nos enseña que el sufrimiento no es el final. ¿Está sufriendo o ha sufrido en estos últimos días? Algunos están sufriendo enfermedades, algunos están teniendo crisis en el hogar, en la familia, algunos están teniendo crisis económica y que nos quita el sueño y estamos allí. Bueno, hubo uno que sufrió y padeció para que usted y yo hoy pudiésemos tener vida eterna. Porque el sufrimiento no es el final, mi hermano. Puede ser un camino hacia la gloria. Por eso que el título de este sermón es de la humillación a la gloria eterna. Jesús padeció, Jesús vino a nacer en un pesebre, pero fue exaltado hasta lo sumo. Así que si hoy, mi amado hermano, usted y yo estamos sufriendo, padeciendo, atravesando un momento de sufrimiento, no es el final. El final de la historia, usted sabe, el Apocalipsis, que dice que la iglesia es victoriosa. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Algunos a lo mejor llegamos con lágrimas, no importa. Habrá un día alguien que nos secará las lágrimas. El Señor Jesucristo. Esta lección, esta primera lección de la exaltación a pesar del sufrimiento, nos enseña a superar las adversidades, mis hermanos. Tenemos que superar las adversidades, tenemos que sobreponernos, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Por eso que tenemos que mirar a Jesús. Por eso es que todo el mundo hacemos un alto a final de año y miramos a Jesús. ¿Cómo el hombre natural va a sacar a Jesús de la ecuación? Navidad no tendría sentido. No es una fiesta más. Navidad es mirar a Jesús, mirar su amor, mirar su sacrificio, su humillación y su posterior exaltación. Y si Él pasó por esa humillación y fue exaltado hasta lo sumo, de la misma manera cada uno de nosotros podemos experimentar esa trayectoria de la humillación, de la adversidad, del sufrimiento a la gloria del Señor. Cuando enfrentamos dificultades podemos recordar que Dios nos está preparando para algo más grande. Podemos usar nuestras experiencias para crecer en la fe, para madurar en el Señor, para atraer sobre nosotros mismos, como lo dice el apóstol Pablo, mayor peso de gloria. Nos da la capacidad también de servir a los demás.
Así que si nos ha tocado en este año padecer, sufrir dificultades, adversidades, enfermedades, esas adversidades nos están capacitando y nos han capacitado para poder servir a otros, para poder llevar una palabra de esperanza a otro. Porque al servir a los demás, especialmente a aquellos que están sufriendo, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, porque Él padeció, nació humilde en un pesebre pobre, sufrió cuando fue grande, ¿cierto? Padeció, fue a la muerte, pero luego fue exaltado hasta lo sumo. Y resucitó victorioso. Y está sentado a la diestra del Padre. Él no vuelve a nacer todos los años, mis hermanos. No está correcto decir que el niño Dios nazca en tu corazón, no. Puede ser de una manera poética tal vez, pero no, Jesús no vuelve a nacer. Él ya vino una sola vez, nació. Y además, cuando celebramos Semana Santa, murió una sola vez, no muere todos los años. Entonces, cuando usted y yo aprendemos a sobreponernos en medio del sufrimiento, entonces estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. La segunda lección que aprendemos en este pasaje es la transformación y la belleza interior. Transformación y belleza interior. Isaías 52:14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Claro, la gente se asombró cuando le golpearon a Jesús. Cuando fue azotado, fue golpeado, fue escupido, fue latigado, pusieron una corona en la cabeza, su rostro quedó desfigurado, no tenía ningún atractivo. Y lo leímos en Isaías 53. Despreciado, desechado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Su apariencia externa era una apariencia que la gente quería evitar, pero su belleza estaba en el interior. El siervo sufriría una transformación tan profunda que su apariencia exterior sería afectada. Él nació en humillación, en pobreza. Él murió en humillación, pero luego resucitó en gloria. Su belleza interior brillará y seguirá brillando más que nunca. Esto nos muestra que la verdadera belleza radica en el corazón y en el espíritu. Así que podemos estar agradecidos del Señor, que la belleza, hermano, externa es una utopía. El cuerpo se va desgastando, ¿cierto? Así lo dice la palabra del Señor. No obstante, el ser interior se renueva de día en día. Debemos entonces, amados hermanos, así como Cristo fue desfigurado, así como Cristo el Señor nació en humillación y fue desfigurado, como que escondimos de él su rostro, dice el profeta Isaías, cultivó una belleza interior. Así nosotros, amados, somos llamados a cultivar la belleza interior. Podemos enfocarnos en desarrollar virtudes como la bondad, la compasión, la humildad. Y todas estas son el fruto del padecimiento, de las adversidades. La humildad, el quebrantamiento, son el fruto precisamente de esos momentos duros y amargos. A través del padecimiento el Señor pule nuestras vidas y pone belleza en nuestros corazones y hace resaltar la bondad, la compasión, la humildad, cualidades que hacen que seamos más atractivos ante los ojos de Dios y de los demás. Debemos aceptar cuál es nuestra identidad. Dios nos ama tal como somos, con nuestras fortalezas y también con nuestras debilidades. Podemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos y a encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo. Así que en la medida que usted y yo enfrentamos el sufrimiento, allí el Señor está puliendo nuestros corazones. Así como ese diamante es el producto de
un trabajo de una presión extrema, así también nosotros. Si queremos ser diamantes del Señor, entonces debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje a mayor presión, mayor belleza. Así se pulen los diamantes. O las perlas que nacen, ¿cierto?, de este molusco. Nacen del sufrimiento, porque las perlas precisamente nacen de allí, de los granos de arena que se meten, se introducen en este molusco. Así también nosotros podemos atravesar esta metamorfosis, lo que teológicamente se llama la metanoia. Metanoia es transformación. Si usted mira una oruga, bueno, dependiendo, no son muy lindas, pero luego que se convierte en una mariposa es hermoso. Los colores, ¿cierto? Las alas. Bueno, así estamos nosotros en esa metamorfosis, en esa metanoia, en esa transformación. Y Dios quiere transformarnos. Y así como lo dice el apóstol Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que la segunda lección, mis amados hermanos, es que la transformación y la belleza interior son el producto del sufrimiento. Tercera lección que aprendemos de este Mesías Rey que vino a nacer en un pesebre fue el impacto global que tuvo su sacrificio. No hay una persona que tenga más detractores que el mismo Señor. Por eso es que quieren eliminar allí que esta fiesta sea la Navidad, porque el mundo aborrece al Señor. Jesús lo dijo: a mí me aborrecieron primero, a ustedes también los van a aborrecer. Pero el impacto global que tuvo el Señor es glorioso. El 52:15 dice: así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca. Y en palabra del apóstol Pablo dice que delante del Señor se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el Señor. El alcance del ministerio del Señor Jesucristo es global. Y Él sigue salvando, y Él sigue trayendo vida nueva. Este siervo sufriente, nacido en un pesebre, tendría un impacto global en las naciones. Este es el mensaje de fe y de esperanza que la iglesia debe proclamar. Sin importar el origen, la condición social ni ideológica, Jesús quiere glorificarse y traer vida a muchos. Así como cuando nosotros de manera práctica tiramos una piedra en un estanque de aguas quietas, ¿qué es lo que ocurre? Las ondas comienzan a propagarse, ¿cierto? Bueno, las ondas se expanden, tocan cada rincón del estanque. Así es como el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo corre y fluye a través de su iglesia. Mientras usted y yo somos y experimentamos la transformación, la metanoia de parte del Señor, el mensaje del Evangelio llega a cada rincón. Por eso que debemos compartir nuestra fe. Podemos compartir nuestra fe con los demás a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestro testimonio personal. Usted y yo somos lumbrera. Jesús es la luz del mundo. Debemos ser agentes de cambio también. Podemos involucrarnos en actividades que promuevan esperanza. Tres lecciones aprendidas acerca de nuestro maravilloso Señor. Él fue exaltado a pesar del sufrimiento.
también fue transformado de manera interior, porque su aspecto quedó desfigurado, pero su belleza estaba en su esencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él es la mayor y la máxima expresión de amor. Fue despreciado y desechado por los hombres, pero su mensaje le hacía bello y glorioso. Y finalmente, este mensaje de Jesús ha logrado y seguirá logrando un impacto global a todas las naciones. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos entonces para finalizar este año y comenzar el nuevo año? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo podemos encontrar esperanza, fortaleza en medio de las dificultades? ¿Cómo podemos entonces lograr mantenernos firmes y fieles en medio del sufrimiento? ¿Sabe qué? Es mirando a Jesús. Es mirando a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El cual, dice Hebreos 12:1, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, el sufrimiento, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y el escritor a la carta a los Hebreos nos insta a nosotros, ¿cómo poder entonces atravesar en medio del dolor y del sufrimiento? Entonces es poniendo los ojos en Jesús, que vino a nacer en un humilde pesebre y que hoy reina exaltado sobre todo, y que está aquí con nosotros para ayudarnos, para darnos fortaleza, para darnos de su gracia, su perdón y su ayuda. ¿Cuántos quieren terminar este año así, en victoria en el Señor? Aleluya. Vamos a orar al Señor. Vamos a presentar nuestra vida al Señor y digámosle: Señor, permíteme serte fiel a ti a pesar del sufrimiento. Así como tú, Señor, enfrentaste el dolor y el sufrimiento, así, Señor, yo quiero avanzar en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Oramos dándote gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú te humillaste viniendo aquí a la humanidad a nacer en un pesebre humilde. Tu nacimiento fue, Señor, en pobreza, en la máxima humillación, como lo dice el apóstol Pablo, el cual, siendo Dios y en forma de Dios, no menospreció el hacerse hombre, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, permítenos serte fieles en medio del dolor, en medio del sufrimiento, porque el dolor traerá consigo, Dios, el fruto que tú esperas de nosotros, esa belleza interior que tú demandas de nosotros, Señor. Trabaja en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y oro, Señor, para que traigas paz en aquel que ha llegado cansado y afligido, en aquel que ha llegado, Señor, atribulado. Ahora mismo, Señor, que a través de esta palabra pueda traer paz a su vida y a sus corazones, Señor. Porque tú venciste, es que nosotros podemos ser más que vencedores. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Amén. Adoramos al Señor. Bendito sea el Señor para siempre.